Siguiendo con la elaboración de los generadores de las boletas, en este caso vamos a realizar primero el análisis del documento de la circular que fue emitida hace algunas horas y que ya se oficializó, ahora sí, en la página de la SEP. Y ahora es posible realizar los ajustes y las precisiones correspondientes en los generadores de boletas. Inicialmente, pues bueno, esta es la circular, como les comentaba. El documento de orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje está enmarcado en este oficio que apareció, les decía, en horas recientes y que ya se oficializó en la página de la Secretaría. Lo que vamos a encontrar justamente es una serie de orientaciones pedagógicas, criterios que van apegados a que realicemos la evaluación de este primer periodo y realmente del ciclo escolar, porque habla acerca de que las condiciones, mientras impere el periodo de pandemia, pues también estaremos haciendo este tipo de ajustes del acuerdo anterior de evaluación. Entonces tendremos que irnos guiando a partir de lo que vaya sucediendo con la pandemia. Bien, el documento está planteando entonces hacer o partir de 3 niveles de comunicación. Son 3 supuestos de comunicación bajo los cuales tendríamos que observar. Primer supuesto, que haya una comunicación y participación sostenida, o sea, que los alumnos hayan estado en comunicación directa, de manera muy frecuente con nosotros. La segunda, donde fue intermitente, y otra donde esa comunicación haya sido inexistente. Basándonos en estos 3 posibles escenarios, estaríamos hablando entonces que bajo el nivel de comunicación que haya operado en las circunstancias específicas, tendríamos que llegar a esto. Según estas condiciones, habría que ser muy cautos a la hora de asignar estas valoraciones. Tendríamos que tener mucho criterio para analizarlo en función de las desigualdades o las condiciones que somos conscientes o no que haya tenido el alumno. Es decir, no tendríamos facultades para juzgar el por qué tuvo o no tuvo comunicación, únicamente documentar si lo hubo o no y en función de eso asignar las valoraciones. Dicho eso, vamos a llegar entonces a el enfoque formativo de la evaluación que va a operar en esta parte. Fíjense cómo es bien interesante que el documento dice que tenemos que dar prioridad a la función formativa de la evaluación. Esto tendría que ser lo más importante. Esa visión que tenemos de la evaluación, no únicamente la parte sumativa, sino darle foco a la parte formativa, es decir, que nosotros tendríamos que valorar cuál es el avance del alumno en función de los aprendizajes esperados que marca el plan de estudios, en este caso nuestro programa de grado. En base a eso tendríamos que hacer una valoración muy objetiva, no tanto sobre las evidencias, sino, o sea, la cantidad de evidencias, sino la base tiene que ser formativa eminentemente, lo que el alumno ha progresado en sus aprendizajes. Y eso puede ser no necesariamente con un cúmulo de evidencias, puede ser una sola en un contexto desfavorecido y en condiciones no necesariamente de comunicación sincrónica. Pudo ser una tarea que le llevamos al alumno, si es un alumno de comunidad, y cuando nosotros fuimos a recoger esa evidencia, ese cuadernillo, podemos observar ciertos rasgos de avance de aprendizaje esperado. En este caso, eso es un asunto muy, muy importante que yo noto en el documento, darle prioridad a la formación, a la evaluación formativa más que a la parte sumativa, ¿sí? Y no utilizarlo, como dice también aquí, como una tradición escolar, un medio de presión, el asunto de la calificación. ¿Qué otra parte es interesante cuando habla sobre la diversidad de criterios? Que nosotros tendríamos que indagar adicionalmente mediante otros mecanismos u otros instrumentos de evaluación, no necesariamente la parte de la evaluación directa que hace el profesor, ¿no?, con la heteroevaluación, sino podemos hacer ejercicios de autoevaluación si las condiciones lo permiten,
valorar todo lo que sea posible para que en conjunto podamos ser más objetivos a la hora de asignar una calificación si las condiciones fueron las adecuadas. Siguiente elemento importante es valorar los trayectos. Aquí en el documento habla acerca de que seamos muy realistas en cuanto a valorar un punto de inicio y un punto de avance del alumno. Nosotros cuando hicimos el inicio del ciclo escolar, el diagnóstico, pudimos habernos dado cuenta de diversos elementos. Seguramente identificaron quienes tenían comunicación mediante sistema de internet fijo o de casa, quienes hacían recargas telefónicas o quienes no tenían comunicación, quienes tenían televisión para seguir Aprende en Casa. Y en base a eso hicimos un plan de acción diversificado porque la realidad de los alumnos era muy distinta. Y en este caso, partir de esa realidad para valorar los avances tendría que ser a partir de un juicio de valor que involucre el contexto y que involucre un punto de partida y un punto actual del alumno. Es aquí donde cobra sentido que podamos valorar el Aprende en Casa 2, el avance en las asignaturas y en los aprendizajes esperados, y en aquellos aprendizajes que no están descritos propiamente en el programa que estamos llevando a cabo, pero que una vez que analizamos producciones que el alumno pudo haber hecho y que nos pudo haber mandado a destiempo, eso no tiene ningún problema. Allí podemos encontrar avances en aprendizajes que el alumno pueda haber emprendido por iniciativa propia. Entonces aquí nos habla mucho de ese tipo de criterios de valoración bien importantes. Valorar en función de dónde estaba el alumno y dónde está hoy. Por eso cobra mucho sentido haber hecho un diagnóstico adecuado y valorando el contexto. Y justamente hablando del contexto, aquí tenemos en este punto 4, cuando habla acerca de considerar las condiciones específicas en las que el alumno se desenvuelve. Esto me parece de las cosas más importantes, porque sería injusto, dice el documento, atribuirle a la irresponsabilidad o a la falta de interés de niños y niñas o un bajo involucramiento cuando no nos consta por qué fue ese nivel de comunicación con nosotros. Nosotros no podríamos determinar si fue por una irresponsabilidad. Hicimos un diagnóstico y pudimos determinar quiénes sí tenían las condiciones operativas para estar en comunicación, pero no necesariamente al no recibir evidencias, cerciorándonos de que tenían los medios de comunicación, de eso, no recibir evidencias, hacer el juicio de valor de que haya irresponsabilidad por no haberla recibido, tampoco nos compete de cierta forma el juicio, porque no estamos con la seguridad de saber por qué el alumno no, en el primer periodo que estamos evaluando, no pudo enviar las evidencias completas. Entonces, para eso tendríamos que ser muy cautos a la hora de considerar el contexto y las condiciones bien específicas en las que cada alumno estuvo realizando sus actividades de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando los alumnos estuvieron haciendo su envío de producciones? Tenemos nosotros la certeza que hubo un cierto avance, ¿no? Pero también pudo haber sucedido que los alumnos pudieron estar enviando muchos trabajos y no notamos ese avance. Aquí requiere mucho criterio para analizar este tipo de situaciones. El documento también habla acerca de que asignar las calificaciones en los casos donde el maestro o maestra únicamente cuente con la información suficiente. Si no tenemos la información de lo que el alumno estuvo realizando, no nos consta, no estuvo en comunicación, pero no nos acercamos para ver si el alumno por su cuenta o le dejamos un cuadernillo y ya no fuimos por el cuadernillo para poder hacerle las revisiones, entonces no podríamos aseverar una calificación y en este caso estaríamos siendo arbitrarios y, dice el documento, probablemente hasta injustos. Entonces es muy importante tener esas consideraciones. Luego el documento habla sobre que este tipo de evaluación tendría que ser utilizada para la mejora del aprendizaje, y eso es completamente cierto, porque la idea de la evaluación, si recordamos al enfoque formativo,
habla acerca de la evaluación a partir de técnicas e instrumentos que nos permitan la recogida de información que pueda servirnos para tomar decisiones de mejora en el proceso, en el momento, en casos específicos. El levantamiento de información con diversos instrumentos tendría la posibilidad que el maestro genere este tipo de condiciones para que podamos darle una toma de decisión a nuestras acciones pedagógicas y que impacten en esto que estamos identificando que no está realizándose de la mejor manera en cuanto al aprendizaje del alumno. Entonces, aquí cuando habla acerca de que esta evaluación tendría que ser enfocada más que a efectos punitivos incluso, es para la mejora del aprendizaje. Identificación de cuáles son las áreas de oportunidad. Ese sería nuestro papel y el documento respalda esta visión, ¿no? El siguiente apartado habla acerca, ahora sí, de todas estas consideraciones. Ahora, ¿cuáles serían los criterios para evaluar a los alumnos-alumnas desde preescolar hasta secundaria? Bueno, el documento se viene en el punto 2, están los extractos que considere más importantes. En el aspecto 2 habla acerca de, en el caso de que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria se haya tenido una comunicación sostenida. Recordemos que había 3 posibles formas de comunicación: sostenida, intermitente o nula. En este caso, en la información, cuando fue sostenida la comunicación, entonces vamos a aplicar el artículo 10 del acuerdo 110319. Este acuerdo que se emitió el 29 de marzo del 2019 y que, para efecto de tener el referente, aquí lo acuerdo, 110319, es correcto, aquí está la lámina, miren. Fue emitido un 29 de marzo del 2019. Este acuerdo, cuando hubo comunicación sincrónica, ¿sí?, sin intermitencias, o sea, fue sostenida, en este caso aplicaríamos este acuerdo, el 110319. Y este acuerdo versa en su artículo 10 en estas consideraciones, que seguramente, si ya no es tu primero o segundo año de servicio, con cierta experiencia, pues bueno, seguramente tienes como referente muy palpable este acuerdo, que es en el que tiempos recientes pues venimos aplicando, derivado en cadena de los últimos modificaciones, ¿no? Desde el 696 que nosotros ya de algunos años anteriores pues manejábamos, y luego se vino a modificar y llegamos hasta este acuerdo. Y aquí, ¿qué vino a modificarse? Pues bueno, únicamente el asunto de ya no asignarle la calificación a lo que teníamos de los clubes, que en la reforma se tuvo, y que permaneció este acuerdo ahora con el foco sobre los campos de formación académica, las calificaciones en número entero para las asignaturas, y en el promedio ponemos una decimal únicamente. La calificación de 5 es reprobatoria, tenemos que poner de 6 a 10, y en primero y segundo grados la escala de calificaciones tendría que ser únicamente de 6 a 10. Eso es lo que nos ejemplifica el artículo 10 del acuerdo 1103 del 2019, que es el referente pues más fresco que tenemos en educación básica para la asignación de calificaciones. Entonces, cuando es una calificación que le tenemos que asignar, si la comunicación fue sostenida, tendríamos que tener como referente este artículo. Ahora bien, si la comunicación fue intermitente, tanto comunicación como participación intermitente, el criterio a aplicar en este caso ahora sería: no tengo los suficientes elementos, como fue intermitente, no tengo los elementos suficientes para poder valorar en una calificación, ejecutar la evaluación sumativa, entonces le voy a poner información insuficiente. Y esto lo voy a consignar en la boleta. En el apartado de observaciones voy a poner información insuficiente.
Esto es un aspecto importante, es una novedad. Después de eso, voy a poner, bueno, en cuanto a preescolar, pues sería consignar con la frase. En primaria y secundaria, adicionalmente, como tenemos los espacios para poner calificación, cosa que no ocurre en preescolar, tendríamos que cancelar los espacios de calificación. Y en este caso tendríamos que poner un guión medio cancelando esos espacios. Esto es particularmente importante porque en los generadores de boletas de calificación que aquí he compartido y los que faltan por subir, que van a estar listos en las próximas horas, se van a subir los generadores y van a tener esta precisión. Habíamos puesto unos espacios adicionales y que ahora ya van a tener más sentido en su utilización. En los espacios de observaciones vamos a implementar una frase que ya esté preestablecida para cuando el alumno haya estado en este supuesto de comunicación intermitente, bastará con elegir esa frase donde vamos a poner información insuficiente, que no nos permite asignar la calificación, y bastará con poner el guión medio en el apartado de calificaciones de los alumnos y saldrán en la boleta esos guiones. Y vamos al tercer supuesto de comunicación, que es donde fue inexistente. No hubo esta comunicación ni intermitente ni sostenida, simplemente no la hubo. Y en este caso, pues vamos a colocar algo muy similar. Cancelamos el espacio con el guión y en el espacio de observaciones, caso de primaria y secundaria, donde tendríamos que asignar calificación, le vamos a poner guión medio, y en el de observaciones vamos a poner una frase adicional que ahora es sin información. Ya no es insuficiente, ahora es sin información, porque no tuvimos ni siquiera esa comunicación inicial. Y en este caso la frase se consigna, como les decía, en el espacio de observaciones. En los generadores así lo vamos a estar planteando. Un dato importante que considero a destacar es esto de que las calificaciones serán preliminares y las definitivas serán hasta el final del ciclo escolar. Eso me parece realmente bien importante, porque habla acerca de que en diversos momentos del ciclo escolar se podrán ir modificando estas calificaciones para los que se encuentran en el supuesto 2 y 3 de comunicación. Incluso habla en algunos aspectos cuando un alumno hace un cambio hacia otra escuela, y en la otra escuela pueden hacerle esta valoración del primer periodo a partir seguramente pues de los criterios que establezcan para identificar el avance del alumno. Entonces todas las calificaciones que asignemos, o las valoraciones en caso de que no haya calificaciones, serán todas preliminares en tanto no cerremos el ciclo escolar, y entonces allí estaremos consignando las calificaciones definitivas. Eso me parece muy interesante y muy importante que nos quede claro. Y algo que nos tenía también en vilo es qué iba a pasar con vida saludable y con formación cívica y ética, sabiendo que se implementaron en este ciclo escolar pues los libros para los alumnos, y que además se hizo mucho énfasis en estas dos implementaciones de cara al ciclo escolar en el que nos encontramos. Pues bueno, el acuerdo hace referencia a que deben ser fortalecidos porque son aprendizajes que contribuyen a una formación integral, pero curiosamente nos esperábamos alguna información acerca de su valoración numérica, y propiamente el documento no la especifica, únicamente dice que deben ser fortalecidos, pero no habla acerca de valorarlos numéricamente. Estamos hablando de vida saludable en primaria y secundaria en el trayecto completo, y de formación cívica y ética en primero y segundo de primaria, que es en los que no teníamos especificados hacerles una valoración numérica. Entonces no se especifica, no nos indica que se haga esta valoración sumativa y que consignemos con un número. Entonces esta parte únicamente nos dice hay que fortalecer estas áreas
pero no nos indica que les pongamos su numérico. Y ya casi cerrando, pues nos habla acerca de la entrega, que la entrega tendría que ser con medios electrónicos, dentro de, creo que es lo más pertinente, pero si no se tiene la posibilidad de hacer la entrega de la boleta de forma electrónica, se puede hacer de forma física siempre y cuando existan las condiciones sanitarias que permitan una logística en la cual se pueda entregar la boleta. Esto me parece particularmente importante con la labor que aquí en el canal les hemos estado compartiendo con los generadores, que van a estar ya completos en las próximas horas, porque podemos generarle una boleta provisional en un PDF y se los podemos enviar a través de un WhatsApp. Y cuando no sea posible esto, pues la podemos imprimir y se las podemos hacer llegar si esto tiene viabilidad. Pero también hay que recordar que todo esto implica que cada uno de los sistemas de captura en los estados en donde todos ustedes trabajan tienen que hacer estas adecuaciones, porque lo que aquí en el canal les hemos ofrecido son generadores internos. De ninguna manera sustituyen a la boleta oficial. La boleta oficial la vamos a estar alimentando a partir de las capturas que cada uno de ustedes hace en sus sistemas estatales. Lo que aquí ofrecemos es que en estos concentrados de calificaciones que haces cada periodo te sirvan adicionalmente para generarle una boleta provisional al alumno. Pero esto deja todavía una tarea a los sistemas estatales de hacer las adecuaciones a sus sistemas, por ejemplo, para que no sea una obligación registrarle las calificaciones a todos los niños. Tendría que haber la posibilidad de marcar en el sistema que no hubo comunicación y entonces se pueda dejar pendiente el aspecto de calificación de esos alumnos. Eso será una tarea que tendrán que resolver todas las entidades federativas para adecuar sus sistemas de captura. Y bueno, pues entra en vigencia a partir de la publicación, que en la página de la SEP fue el día de hoy, ya apareció hoy domingo en la página de la Secretaría, entonces está vigente. Espero que esta información les haya servido y quise ponerlo aquí sobre la mesa porque en base a esta información que esperábamos, ya los generadores de las boletas para primaria y secundaria van a tener un poco más de certeza, y en los videos donde explico cómo es la generación de ellos, pues vamos a poder hacer uso de estos lineamientos ya con más precisión. Espero que les sirva y aquí nos seguimos viendo en los generadores en los siguientes videos. Muchas gracias.